disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el psicólogo social Hernán Chaparro. Hernán, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, empecemos con las encuestas que publicó el día domingo el diario La República, donde destaca que 7 de cada 10 peruanos estima que sus derechos no están protegidos. Pero además de eso, hay otra serie de números interesantes, vamos a llamarlo, ¿no? 72% estima que hay desprotección del derecho a la protesta y 69% de la libertad de expresión, que no es moco de pavo. 71% señala que hubo excesos de las fuerzas del orden en las protestas sociales, número que se ha incrementado respecto de la encuesta anterior. Así es, varios puntos. 82% cree que es más conveniente para el país que se adelanten las elecciones antes del 2026, algo que parece que no va a ocurrir. 81% considera que sí hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas. 90% desaprueba la gestión del Congreso, solamente lo aprueba el 6% de los encuestados y en Lima creo que es 4%. 79% desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte, solamente hay un 15% que la respalda. ¿Qué nos dicen estos números, Hernán? Sí. No, y además para quienes quieran ver la información, está el diario La República, pero también es una encuesta hecha por IEP. el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. Entonces uno entra a la web y se puede bajar también todo el informe enterito, ¿no? Con los cuadros, etc. Mira, bueno, habla de este clima de rechazo al Ejecutivo y al Congreso y en general, y ahí un poco creo que es la parte compleja a, a lo político, ¿no? O sea, hay una, digamos, distancia respecto a lo que se percibe como un ejercicio de la política muy vinculado a la corrupción, al abuso de autoridad, porque buena parte de este rechazo, en particular hacia el Ejecutivo, tiene que ver con las muertes en el sur, sobre las cuales se avanza con pie de plomo. Y de ese punto de vista, claro, es una batalla por la legitimidad. Creo que le preocupa un poquito más al Ejecutivo que al Congreso, que el Congreso ya pasa eso. Eh, y porque además el Ejecutivo está más expuesto, ¿no? O sea, Obviamente, digamos, sobre todo la presidenta Boluarte. así es. Y yo, Por esas muertes tiene que responder en algún momento. van a responder en algún momento sí o sí. Pero en fin, entonces, esa partida están pues hoy perdiendo por goleada, ¿no? Y creo que ese es el primer mensaje, ¿no? Hay una sensación, claro, y eso creo que se proyecta, esta sensación de no hay libertad de expresión, y esta percepción que no es nueva, ¿no? O sea, en el Perú, mira, yo hice una investigación sobre cultura política en Lima, pero luego, de, últimos años en el IEP y antes desde GFK, que era la empresa que yo dirigía, hemos preguntado cuántas veces sobre si se percibe que hay justicia o no, y el 80% te dice que este país lo que prima es la injusticia, que cada quien interpreta la ley como quiere. Entonces es un sentimiento muy antiguo que se ve como subrayado por la coyuntura. Ahora, tú comentabas en una entrevista a La República de febrero de este año que tenemos una presidenta que en términos institucionales es huérfana y depende de un señor Otárola, que está tan empoderado como que Boluarte es huérfana, ¿no? Esta situación que, o sea, vista
a ojos vista es bastante precaria, ¿es sostenible en el tiempo? Bueno, sostenible en el tiempo, no por Boluarte o por Otárola, sino porque tiene el soporte del Congreso. Es una Porque un institución, poco, es la institución más desprestigiada en estos momentos. Por eso es lo claro, alucinante de esta situación. sí, estamos en una situación muy particular, pero en ese punto en concreto, mira, los sectores políticos nadie se queda en su sitio, ¿no? Mm, Y estos días han aparecido estas denuncias, me parece que ha sido en Hildebrand, respecto a los movimientos, o en la República, ahorita se va exactamente en detalle, pero todos estos movimientos de gente alrededor de Dina Boluarte, el hermano en particular, buscando crear un partido. Claro, es un poco que no nos ocurra lo mismo que le pasó a Vizcarra. Digamos, ese es el pensamiento de Boluarte. Y claro que, digamos, tiene la suficiente experiencia como para darse cuenta que hay una cadena de dependencias, ella de Otárola, Otárola del Congreso, y que en el tiempo que pase, yo creo que van a comenzar a hacer no solamente esto del movimiento, eventualmente es lo que se dice, usando recursos del Estado vía el tema de las intendencias, que se suponía en la época de Castillo se iban a eliminar porque era mm. el aparato, ¿no?, de Castillo. Bueno, ahora nadie las toca, ¿no? Pero puede haber otro tipo de acciones en este toma y daca, este tiquitaca malero, digamos, en el mal sentido de la palabra, no en el sentido de mal, para protegerse, ¿no? O sea, y lo otro, un poco a donde iba, es que lo que sostiene la verdad es que lleven la fiesta en paz con el Congreso, ¿no? Vizcarra, digamos, fue muy osado porque no tenía bancada y, bueno, lograba popularidad a partir de enfrentamientos. A su manera, digamos, Sagasti logró un cierto equilibrio, casi como, como él decía, ¿no?, poniéndose encima de la discusión menuda y con un plan muy acotado, digamos, de transición en el tema del COVID. Y Castillo, bueno, bueno, lo hizo todo mal, ¿no? Pero, digamos, justamente un artículo que se publicaba hoy mío en la República, Sí, es verdad, o sea, recién, la dilución de la oposición. claro, porque recién después del 2000 es que un fujimorismo desplazado del Ejecutivo vuelve a tomar control del Ejecutivo. Con dificultad, no solo, aliado con lo que quieras, pero finalmente es una voz cantante y logra, digamos, ya no jugar a la desestabilización por primera vez, sino a sostener al Ejecutivo. ¿Cuándo hizo eso el Fujimorismo? ¿En el 2006 o en el 2001? No. En el 2006, bueno, con Alan, que lo logró engatusar. Más bien ahí fue Alan el que los enamoró, les contó un Mm, cuento, ya liberó a tu papi, nunca lo hizo. Humala era puro cabezazo, de nuevo con el Fujimorismo, y ya ni se diga, pues, PPK, Vizcarra, etcétera, ¿no? Entonces, ese nuevo equilibrio es lo que dure, y la verdad es difícil pensar en qué momento podría de ser útil eh, Boluarte a esta coalición, porque ya no solamente es el Fujimorismo, ¿no? Ahora resulta que también se metió la colada Cerrón, ¿no? sí. Yo también quiero, ¿no? Entonces, se da cuenta que sus votos son importantes, los negocia y bueno, ahí tenemos la defensoría y lo que vengan, el TC, etcétera, ¿no? Ya, pero es que eso no, esa situación, la actual, no deja de ser surreal, ¿no? Tienes un ejecutivo precario con una presidenta que está más sola que la una, acompañada de su premier Otárola, un Congreso en el que los extremos se han juntado para defender determinados intereses, una Fiscalía de la Nación que ahora es funcional, digamos, a ambos poderes, y comienzan a tomar otras instituciones, Tribunal Constitucional,
la última Defensoría del Pueblo, probablemente siga la Junta Nacional de Justicia, y así. Nuevamente te pregunto, o sea, esto, ¿hasta dónde pueden estirar el chicle? Porque, digamos, Mira, lo que pasa es todas que, estas instituciones son precarias, están pegadas con baba, y claro, no hay una reacción por parte de la ciudadanía, no hay una organización, los movimientos, usualmente los colectivos, están como desaparecidos, entonces ellos flotan como corchos, pero claro, o sea, hasta el 2026. sí, pues es que yo creo que está pegado con baba las alianzas en el poder formal y también está, digamos, precariamente vinculada lo que pueda estar en el mundo de la oposición. Mm. Es que la precariedad Pero lo que pasa es está que, en a ambos ver, lados. ¿cuál es la oposición? Claro, es ¿Existe que, una oposición? mira, a ver, ¿qué salía a la calle? Lo que tenemos más, digamos, más reciente ha sido básicamente los movimientos, yo diría casi como de indignados ¿Mm? del sur, en gran medida motivados por que mataron, o sea, murió gente, ¿no? Eso creo que causó 1000 veces más indignación que la destitución de Castillo, que ya ni aparece como reivindicación. Y mataron gente, ¿no? Mataron un Y esto montón está de ahí gente. y seguirá ahí, ¿no? Pero de alguna manera se ha focalizado en el sur, se ha acotado la agenda reivindicativa, es una presión que en parte va al Congreso por una comisión que anda ahí dando vueltas y no se constituye, un ejecutivo que de vez en cuando dice, sí, yo estoy esperando que Fiscalía, no, pero es la Fiscalía. Entonces, eso se ha terminado canalizando en una ruta larga, ¿no? Eh, Después, lo que fue el movimiento que sacó a Merino. Mira, no recuerdo exactamente cifras, está la encuesta del IEP que se tomó en diciembre de ese año, del 2020, pero aproximadamente el 65%, si no me equivoco, de la población que salió a marchar, Ujú. marchaba por primera vez en su vida. Es verdad. Hubo una reacción espontánea, sin antecedentes, no hay una identidad colectiva ahí, es la espontaneidad indignada, y una vez que se logra en una semana el objetivo, se vuelve a retroceder. Conversa con los jóvenes, yo he hecho el ejercicio en algún momento, que estuvieron en todas las marchas contra la ley Pulpín. Sí, ¿De acuerdo? Eso fue un sí, tema sí, sí. limeño. Sí. Se organizaron en zonas, que eran zonas, me parecen que entre 20 y 40 personas. Y yo a los 2 años, por haber conversado con alguien que era dirigente de su zona, me decía, mira, si había X número de zonas, eran 3 o 4, nos juntamos de vez en cuando. O sea, de nuevo, una vez más, se logró el objetivo y después se desactivó. Entonces, y después esos movimientos, ¿no? Y después, claro, partidos de izquierda, o sea, No Juntos por el Perú, existen. o sea, No, no terminó existen, no existen. cerrado con Castillo, etcétera, ¿no? Partido Morado, o sea, se quemó en muchos Tampoco. sentidos. Eh, Acción Popular, o sea, No, es al cualquier cosa. costado de Perú Libre, buscando, yo también Sí, sí. quiero ver cómo está la repartija. Entonces, es complicado. Y hay ahí personas, no voy a decir nombres, pero que andan buscando tratar de consolidar, pero no terminan de jalar. Hay movimientos como Coalición Ciudadana que está buscando recolectar firmas, pero es un tema todavía embrionario. Entonces, por eso un poquito, digamos, inspirado, digamos, en esta idea de Vergara Barnechea de la dilución del poder, yo decía, claro, de alguna manera también la oposición, o sea, a no tener o sea, en política o en cualquier conflicto, ¿no? Siempre hay un polo alimenta al otro, ¿no? En la medida que uno de estos polos se ha diluido, fragmentado y cambia de composición,
Claro, al otro lado también es como que te movieron el piso, ¿no? El otro día había esta entrevista a Lucho Pázara, que claro, algo que En la varios venimos República. es estas pues divisiones entre izquierda y derecha en el país no Sí. explican nada, ¿no? Funciona algo el tema conservador progresista en lo social, el eje autoritario democrático también. Alfredo Torres en su momento sacó un libro interesante, se mueve un poco en estos tres ejes, ¿no? El conservador, lo político, lo económico, que es una mirada más interesante para ver las cosas, más que un eje izquierda-derecha ideológico, Sí. ¿no? Pero podríamos incluso, o sea, el tema de corrupción, por ejemplo, ahí donde está. Una parte, Eh, y es un tema que igual fastidia, claro, pero en estas últimas encuestas no aparecen. No, Usualmente, porque no se ha preguntado, pero te aseguro que, digamos, la gente asocia. O sea, cuando se ha preguntado, que no hace pocos claro, meses, se ha preguntado, la persona de corrupción es gigante, ¿no? Pero ética, gigante, gigante. o sea, hace esto un año sí, un año no, y, o sea, siempre se mantiene arriba. Entonces, a lo que iba es, parte de la oposición, digamos, a grupos conservadores autoritarios, que ahora también a su vez están fragmentados, porque a ver, ¿qué es lo que ocurre? Era ponte el movimiento, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No a qué. Ujú. Era un movimiento que lograba canalizar, articular, pero ese fujimorismo vinculado a Keiko tiene su propia crisis, tan su propia crisis que cada vez que le puede dar y criticar López Aliaga al fujimorismo, lo hace porque hay ahí una disputa clarísima, Ujú. ¿cierto? Y hay un tercero ahí que no creo que crezca mucho, pero Avanza País, ¿no es cierto? Que es una especie Ah, pero en es fin, más pequeñito. alternativa, centro-derecha, que se diferencia del fujimorismo, que se diferencia de Renovación, Pero ahí nomás, ¿no? pero votan Y juntos, según los finalmente en casos. varias cosas. Eso Sí, es verdad. ¿no? Pero finalmente no es exactamente lo mismo, son matices, si quieres. Entonces, los contrarios están fragmentados, ¿no? Ya, pero quiero regresar a este punto que has mencionado hace un ratito sobre el colectivo antifujimorista, ¿no? Que ha sido en los hechos, en los últimos años, una suerte de fuerza política sin líderes reconocibles, pero cuando se activan con todo. Ahora están como adormecidos en un letargo, no aparecen. ¿Por qué? Porque, a ver, uno, que tienes los grupos organizados y después tienes ciudadanía que puede tener un sentimiento antifujimorista, pero que no está necesariamente organizado y que en coyuntura se activa, ¿no? Y que puede participar vía algún tipo de actividad en redes sociales o simplemente votando contra el fujimorismo, ¿no? Ese es el más circunstancial. Pero ya los grupos organizados, bueno, No no todos, hay, no hay. no todos, pero varios de ellos están vinculados a una izquierda. Y tú hablas con un joven que se percibe a la izquierda hoy, no quiere saber nada con los partidos, y probablemente de algún modo tiene cierto agotamiento respecto a la movilización misma, ¿no? O sea, Mm, a lo que voy es que la política misma ya no atrae. está agotada, ¿no? O Mm, sea, esto es, ¿para qué salgo? ¿Para qué marcho? ¿No? Por eso un poco tú comentabas la encuesta de ahora, claro, el 80% quiere que haya adelanto de elecciones, pero la mitad, o sea, te dice, sí, pues no va a pasar nada, o sea, va a llegar. Entonces, ahí el punto es que, claro, para salir a la calle, para participar en algo, tú tienes que tener no solamente un sentimiento que sea el que te dispare, sino que tiene que estar enganchado con una percepción de efectividad, de que esto sirve para algo. mm. Y ese sirve para algo, además, tiene que estar vinculado a una meta clara. En estos momentos en el país, ¿quién tiene una meta clara? ¿Dónde está la luz al final del túnel?
No hay, No hay. Es que no hay. ese es el drama, ¿no? Tremendo Eh, drama, no, tremendo drama, porque mientras tanto te quedas como un espectador viendo a estos grupos del Ejecutivo, del Legislativo, que van armando sus fichas, poniendo sus peones aquí, el alfil allá, ¿no? Y en realidad están desmantelando las principales instituciones del país y tú dices, oye, ¿hasta dónde van a llegar? Porque estos sí, tipos sí la tienen clara, su hambre es voraz. Entonces, ¿cómo paras eso? Si no hay reacción ciudadana, ni sí. organizaciones políticas, digamos, democráticas. Complicado, pues porque la agenda ahí, la verdad, algo tiene de principios ideológicos, lo de SUNEDU en parte, porque SUNEDU es un buen ejemplo, ¿no? En el sentido de que hay un elemento ideológico, ¿no? Sacar los caviares, etcétera, etcétera, pero también un tema absolutamente mercantilista, ¿no? O sea, Totalmente, que el totalmente. negocio esté Así presente ahí, es, etcétera, así ¿no? es. Y esa combinación es la que está presente en comprar el sistema judicial, alianzas con la fiscalía, etcétera, ¿no? Quiero volver a tu entrevista de febrero de este año. Sí. Ahí vamos a hacer un poquito de política ficción, ¿no? Te entrevistaba David Pereda y te preguntaba si es que el error de Boluarte había sido correrse al establishment y tú dijiste, así es. ¿Tenía otra salida Dina Boluarte? ¿Había otro escenario para ella que no sea el de convertirse finalmente en una presidenta fantoche, en una mujer de paja de un Congreso que hace y deshace entre los dos extremos además, y del cual depende? Bueno, Su vida depende, su vida política, su estabilidad depende del Congreso. sí. No, en ese momento, varios, en fin, había incluso comunicados públicos, lo que planteamos era que lo que había que hacer era renunciar, ¿no? Esa agenda ha estado ahí largo tiempo y en febrero esa entrevista se da en el medio de esa idea, ¿no? Una opción era renunciar, lo cual implicaba asumir una responsabilidad política, y eso iba a implicar, de todas maneras, pasar por algún proceso judicial. Pero creo que en la comparación, y mirando los informes de la Coordinadora de Derechos Humanos, de Amnistía, Sí. ¿no? Con mayores posibilidades de defensa, porque a la luz de todo el debate público que se ha venido dando, por más acotado que es este debate entre los interesados que han venido siguiendo el tema, lo que complica más la situación de Boluarte no son solamente las muertes, sino la defensa y todos los discursos dados después en ceremonias diversas, Ujú. hablando pues de que esto no existe, que es un tema de bolivianos o que la gente se mató entre sí. O sea, mejor dicho, la continuidad política la ha complicado más, ¿no? No, además, Y claro que era y todos los complicado tomar esa informes, decisión, pero y todos los grave. informes con la diferencia de metodología, lo que tú quieras, ¿no? Amnistía, Human Rights Watch y el más importante, que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicen prácticamente lo mismo. Y la responsabilidad política está clarísima. Entonces, ella misma, yo no sé si es consciente o no, de que de esta no va a salir bien librada. No, pues que, mira, yo me imagino una conversación entre Otárola y ella, y claro, el ex abogado, ¿no? Sí. Le habla como su abogado y le dice, mira, mejor nos quedamos en el poder porque desde acá nos protegeremos mejor, ¿no? Por un Entonces, tiempo. sí, no, y me imagino que, a ver, tratando de ponerse los zapatos de Boluarte, claro, lo habré escuchado y dirá bacán, y también yo en el camino voy viendo la mía, ¿no? Por eso el tema del hermano, Mm. ¿no? Por un lado, y
poniéndose los zapatos de Otárola, claro, me imagino, estas alianzas con los grupos que los puedan defender, o sea, digamos, ¿quiénes los vienen respaldando? El fujimorismo, Renovación Popular, van a continuar en la política, no van a desaparecer. Entonces, en lo que se elija en el 26, Otárola se preguntará, ¿y cómo hago para que esto me sigan defendiendo? ¿No? Por eso todo el tema del copamiento del sistema judicial, etcétera, ¿no? O sea, y qué cosas más, y todo este tema de, o sea, estas aprobaciones de presupuestos generosos al Congreso, o sea, eso no es gratis ni por casualidad, ¿no? No, y además lo hacen con un descaro porque como que se sienten cómodos y como no hay, o sea, ya no hay protestas, la gente efectivamente debe estar como agotada, cansada, no hay reacciones enérgicas o acaloradas por parte de la ciudadanía. Ellos siguen haciendo y deshaciendo como les sale del forro. Sí, no, porque mira, digamos, yo primero, en términos de quién protesta, sí, creo que siempre hay que diferenciar, ¿no? Entre el ciudadano, ¿no? Que sale y se une a la marcha, porque las grandes marchas son de esa ciudadanía no organizada, la mayoría del país, y obviamente el sector más organizado, ¿no? Del lado del sector organizado, creo que hay un tema ahí de, quién sabe, de no lograr, o sea, uno, que ha habido grupos que han apoyado a Castillo, ¿no? Y que están ahí envueltos en una, digamos, no sé, creo, confusión o una falta y dificultad para definir un norte claro. Y eventualmente agotamiento y falta de recursos. Y del lado de la ciudadanía, digamos, creo yo que también, digamos, toda esta confrontación alrededor de Castillo es como que también agota, ¿no? Y hay una sensación, creo yo, además, de que haga lo que se haga, es un poco, de nuevo, lo de la encuesta, ¿no? Esto va a durar hasta el 26 y por lo tanto, digamos, ¿qué hacer, no? En ese sentido, digamos, es complicado, pero el rol de los liderazgos, que puede haber cabezas claras, que puede haber una propuesta que tenga un cierto sentido respecto a... Por eso yo en algún momento decía, oye, bueno, ya, ¿quién sabe lo que hay que poner en su lugar es hoy el tema de las muertes, que tiene que tener un camino y acompañarlo, pero hay otro tipo de actividad que tiene que ver con ya un nivel de fiscalización y propuestas respecto a los temas de gestión de este gobierno. El tema está, ¿a quién te estás oponiendo? A Boluarte, que es nadie. Nadie. Es que ahí está la dificultad, ¿te das cuenta? O sea, ¿a quién vas a fiscalizar? Al gobierno de Boluarte, ¿en gestión de qué? En salud, que es un desastre. El dengue en el norte Eso te está iba a decir. matando, pero mira, hasta Trujillo, hasta donde tengo entendido, ya está el dengue presente. No, y además con la declaración irresponsable de la ministra de Salud hace 15 días diciendo, en 15 días esto desaparece. Sí. Ahí hay un sector de la prensa que no dice nada, ¿no? Si eso fuera Castillo, ya estarían... no, claro. Okay. Pero es un aspecto a fiscalizar, ¿no? Obviamente, más los temas ya súper conocidos de inseguridad ciudadana, o el tema de reactivación económica, etcétera. Ya, pero, digamos, salir a digamos, supervisar, fiscalizar y proponer alternativas en esos aspectos, creo que es una tarea importante. O sea, la agenda ha estado marcada por el pedido de renuncia a Boluarte, eso ya se agotó, ¿no? El tema de las muertes es fundamental y pedir justicia frente a ello, pero también eso como motivador inicial ya también tuvo su ciclo y creo que ¿Qué crees tú que va a pasar entre la fiscalía, que supuestamente va a investigar las muertes del gobierno de Boluarte, que debería comenzar ya
a citar a la presidenta Boluarte por estos días. ¿Crees que va a pasar algo? No, yo creo que lo que van a hacer es patearlo y patearlo y patearlo, ¿no? O sea, entiendo que era, bueno, ella pidió que no fuera mañana, sino el 1 o el 2, me parece. ¿Cuál es tu Este, opinión sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? no, ¿Qué rol está jugando? no un rol a favor de sectores conservadores, ¿no? Es que si alguna palabra hay que utilizar, ¿no? Yo creo que está jugando en pared con los grupos que hoy manejan el poder legal en el país, Que que está en son el los grupos Congreso. en el Congreso. Sí. Ahora, tú Eso en otra entrevista, esta es de abril del 2003, te la hace Enrique Patriu, te pregunta si crees que este gobierno se quedaría hasta el gobierno y Congreso, se quedarían hasta el 2026 y tú dices la probabilidad es alta. Sí. La única posibilidad de adelanto de elecciones es que por alguna extraña razón, Ejecutivo y Legislativo se peleen. ¿Cuál podría ser esa razón? todavía no se me ocurre una. Porque Este, a ninguno le conviene pelearse con el otro. O sea, es la no, pues, única manera de llevar, ¿no? Llevar la fiesta en paz de una u otra forma. Pero el 2026, Hernán, yo lo veo, pero a años mira, luz. sí, Años sí, sí, luz. no, yo coincido totalmente contigo, pero, o sea, mira, ya era obvio que cuando en la mesa directiva del Congreso, la primerita, Sí. ¿no? El Fujimorismo, teniendo la capacidad que tenía, no puso a ningún Fujimorista en la mesa directiva presidiéndola. Era obvio que la estrategia era, acá hay que manejar las cosas desde el sótano, ¿no? Mm. Dar la cara, no, ¿no? Esa ha sido una clara estrategia definida de manera muy precisa desde el comienzo. Y manejemos las comisiones que nos interesan y tratar de no poner la cara porque nos va a caer encima. Estamos muy desgastados. Y acá el objetivo es cubrir a las líderes. Y en el camino ver cómo tratamos de reconstruir, en fin, posiciones. A mí me sorprende, o me sorprendió en su momento, que se demoraran tanto en darse cuenta que Boluarte era su solución. O sea, eso estaba ahí cantado, ¿no? Mm. Hasta que se dieron cuenta y bueno, le perdonaron la vida, porque si hubieran querido también hacían añicos ahí en la comisión, con el tema de la investigación, de la hora cual ahora nadie se acuerda, ¿no? El tema del Nadie. financiamiento de Cerrón. Pero cuando se dieron cuenta que ahí era una posibilidad, bueno, nada, pues, o sea, esas conversaciones han existido, así lo niegan en 40 idiomas. Entonces, es como la continuidad de una estrategia. Poner ahí a alguien que dé la cara. Oye, ¿no? en esta entrevista tú comentabas que con un colega, Fernando Ruiz, acababas de terminar un estudio sobre polarización, ¿no? Una muestra urbana a nivel nacional, donde dices que, sin embargo, no es tan alta como se podría pensar. Sí. ¿A qué te refieres Es con una eso? investigación que, a ver, es una investigación que lo que buscaba ver era en qué medida había una relación entre uso de lo que cotidianamente le llamamos redes sociales, que la verdad son medios sociales, ya, Facebook, Twitter, Sí. Instagram, lo que fuere, ¿no? ¿Eso no le dices redes sociales? A eso le llamamos redes sociales, Sí. que la verdad es, disculpa la gringada, pero es social media, pues, ¿no? Lo que pasa acá ahí me sale el psicólogo social. Redes sociales, eso existe antes de Facebook, pues, ¿no? Las redes sociales son tus redes de amigos, familia, barrio, Ya. ¿no? El concepto de red social tiene que ver con también las relaciones cara a cara. O sea, eso no lo inventó Facebook, ¿no? Pero en fin, el punto está en que lo que queríamos ver es la relación entre el uso mayor o menor de redes sociales, estas que estamos hablando ahorita,
y la movilización ciudadana, que técnicamente se Ok. llama acción colectiva, marchas, protestas y qué sé yo. Ujú. Y eso en la literatura se explica normalmente a partir de variables que tienen que ver con emociones tipo la ira, o yo acabo de terminar otro estudio que tiene que ver también con emociones de esperanza, ¿no? Pero emociones, por un lado. Lo otro es convicciones morales, esto es, oye, esto es justo, es necesario, segundo tipo de pensamiento que tiene que estar presente. Y uno tercero es el que hablamos hace un rato, la percepción de eficacia, ¿no? Y un cuarto tema muy importante tiene que ver con si es parte de un colectivo o no. Entonces acá normalmente la gente sale a la calle porque se siente parte de algo. Algo, digamos, que puede ser momentáneo, que normalmente las identidades negativas, que es lo que prima en este país, es todo J. Fujimori, todo J. Merino, o sea, soy parte de un colectivo, soy parte de algo, ¿no? Más estas otras cuatro cosas. Y nosotros lo que queríamos ver ahí era en qué medida la sensación de yo odio a los izquierdistas o yo odio a los derechistas, contribuía a este proceso de acción colectiva. Y bueno, un poco por lo que estábamos hablando en antes, no. O sea, en el Perú la polarización en términos de izquierda a derecha es pequeña. Y se da en Twitter. Es una suerte de burbuja, Sí, más pero en redes también es un sociales, territorio comanche, ¿no? Porque ahí sí, sí. pues. Pero además, la lógica izquierda-derecha no es lo que prima, ¿no? O sea, las oposiciones son sobre otras cosas, ¿no? O tiene que ver con temas más sociales. No sé, es un tema ahí, la verdad, que nos genera más preguntas para seguir investigando, pero en todo Ya, pero, caso, y que no tiene que ver acaso con cultura de desinformación, fake news, pedir definiciones en la que si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Y se generan facciones, que es un poco lo que tú ves en Twitter, donde eso efectivamente no, no mira, todo es político, hay muchos temas que tienen que ver con valores, moral, qué sé yo, conservadurismo. mira, tú ves trending topics en Twitter y aparece, ¿cómo se llama esta cosa? Estos concursos ya ni sé cómo se llaman, estos concursos de los canales de televisión, de qué hacen. Ah, ok, esto es guerra, eh, esas cosas dices tú. ¿Cómo? Esto es guerra, ¿a eso te Esto refieres? es guerra, Ah, o sea, ¿no? Twitter sí, o sea, mira, a ver, en sencillo, del total de usuarios de Internet en el Perú, que ahora ya debe estar como el 80%, ha ido creciendo, antes de la pandemia era 60, imagínate con la pandemia 80 más o menos. ujú. El 10% usa Twitter, 10% nada más. 10%, pues, entonces, Claro, la gente sobrevalora el Twitter. totalmente. Lo que pasa es que es cierto que la comunidad de aquellos interesados en la política, periodistas, políticos, académicos, sí, no, eso la verdad no tengo estadísticas, nadie ha contado el número, pero es, digamos, fácil intuir que muchos de esos colectivos sí están metidos en Twitter. Entonces es una Ujú. especie como Claro, es para un poquito para medir boletín, es un boletín, la temperatura. ¿Ah? sí, sí, de quienes están metidos en el tema político. De acuerdo. Oye, a ver, tú hacías mención a una entrevista a Luis Pázara, que se la hace también Enrique Patriu. Y Patriu le pregunta a Pázara, ¿se animaría a decir qué es el Perú en estos momentos? ¿Una democracia autoritaria? ¿Una democracia iliberal? ¿No? Porque, por lo que decías tú hace un rato, o sea, acá ya no podemos hablar de un debate de izquierdas y derechas, ¿no? Porque qué cosa es ser de izquierda hoy día o qué cosa es ser de derecha hoy día, a mí la verdad que no me queda muy claro. Sí, pues Sí no, hay claro. sectores conservadores y sectores liberales, ¿no? Eso En lo sí hay. social. Y en lo económico también, más estatista, más pro Exacto, mercado. exacto, Y el in-between del caso, sí. exacto. Entonces, Pázara se atreve a decir que estamos ahorita en una suerte de democracia autoritaria, lo cual a mí me suena
como también le sonaba a Patriu, como un oxímoron, ¿no? Sí, verdad. Una contradicción, o sea, una democracia autoritaria. ¿Tú? Y no, mira, yo, digamos, me siento un poco más cómodo con este concepto que no es nuevo, de democracia híbrida, que era un poco lo que planteaba Sí. el estudio de The Economist. Y en la definición que el mismo The Economist da, es claro, es un sistema donde básicamente lo que tiene de democrático tiene que ver con el proceso de elecciones, pero que hay una fragilidad en la división de poderes, es donde, digamos, el Perú puntúa más bajo en este ranking de The Economist, en lo que es cultura política. Y eso es, creo, la bondad de ese concepto, que, digamos, es un concepto paraguas, ha sido muy criticado en su momento, pero para mí tiene la gran bondad de decir, bueno, ¿cuál es la idea, ¿no?, de cultura política y por qué ahí estamos jalados? Una cosa es el sistema jurídico, o sea, todos vamos a votar, en el papel hay un ordenamiento que los congresistas lo conocen, o más o menos lo conocen, pero para que ese sistema legal funcione, depende de nuestros usos y costumbres, en este caso respecto al poder. Entonces, si nuestra cultura es echar la leche a la trampa, ¿no es cierto? Vas a generar esa democracia híbrida, ¿no? La interpretación auténtica como consigna, ¿no? Y ninguna reforma legal, o sea, va a lograr parar eso, ¿no? Por eso es que replantear los consensos, los acuerdos políticos, lograr sumar fuerzas para empujar, digamos, en el buen gobierno, es una tarea que no, eso es complicado, no es de un día para otro, pero es lo único que yo creo que puede sostener una posibilidad de reconstruir, ¿no? O sea, Pero esto además es tomada, nadie está en eso. En todo caso, quienes están cada uno en su esquina, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y en verdad es casa tomada, o sea, todos estos grupos de interés de los cuales se ha venido hablando tanto, motivados por la corrupción, motivados por la urgencia judicial, motivados por el negocio mercantilista que linda con la corrupción, son grupos que se terminan ganando mejor. Mira, yo en estas cosas sí me acuerdo, no voy a decir nombres, pero una universidad que cuando tenía mi empresa de estudio de mercado, me pidió evaluar una maestría en gestión pública. Y toda la malla la había hecho un peruano, que había hecho un doctorado en gestión pública en Estados Unidos y un poco inspirado en su formación norteamericana, había hecho una malla para enseñarle a la gente del sector público cómo gestionar. Y tuvimos unas dinámicas grupales con directores, que es tercer nivel, digamos, es el nivel de lo operativo, casi el primer nivel de un ministerio. Y al final lo que me decían es: oye, Hernán, o sea, olvídate, ¿no? O sea, si esta lógica de que de fuera nos van a enseñar a gestionar, o sea, olvídate. Acá el tema es así. Yo tengo que estarme cuidando todo el día para no meter la pata y por querer hacer algo, no ir contra la ley. En el sector público solamente puedes hacer lo que la ley te autoriza, versus el sector privado, que puedes, digamos, haces, o sea, lo que no te prohíbe la ley lo puedes hacer. En el sector público solamente lo que te permite la ley. Entonces ahí tienes ahí un corsé. Y que me enseñen a gestionar así, ¿no? O sea, para no caer preso. Ese era un poco el tema. Y, claro, y yo más bien reflexionaba y le decía, bueno, lo loco es que ustedes están presos por este corsé, y sin embargo los corruptos hacen lo que les da la gana. Pues. Claro, se pasean como peces en el agua. Entonces, y es un poquito eso ya no llevado a la gestión pública, sino a la política, es lo mismo. O sea, todos estamos tratando de, o un grupo de gente que empuja las buenas prácticas,
andamos perdidos tratando de sumar, además porque está todo quebrado, ¿no es cierto? La relación entre organizaciones sociales de base, academia, partidos políticos, en fin, anda cada quien por su lado. Y quienes se juntan es una tira de intereses de los que hemos hablado, y que, vuelvo al tema de democracia híbrida, les basta con cumplir o hacer como si cumplen la ley. Porque ni siquiera eso hacen, la verdad. Muchas veces hacen la interpretación auténtica y se saltan la ley igual. Pero es como que es una habilidad para estar pensando cómo hago para cumplir con los mínimos de ley, ¿no? Y hacer la viveza que quiero hacer, ¿no? Es como Claro, estoy seguimos viviendo en el país de Pepe el Vivo. Ahora, lo cierto es que luego de esta conversación contigo, Hernán, o sea, flanco que abordamos, flanco que estamos jodidos. O sea, estamos re jodidos en todos los ámbitos. Entonces, Sí. uno se pregunta, ¿este país es viable? ¿Este país es posible? ¿Este país tiene futuro? Sí, no, bueno, y esa pregunta es la que hace que estemos todos desmovilizados y todos mirando y haciendo. Es como si tuviera que caer una roca encima. Sí. O sea, a ver, mira, ¿no? Estamos en Mira, shock, en una especie de conmoción. Efectivamente, nos ha caído un rocón y estamos atontados como mareados, ¿no? mira, 6 años, que en términos de vida, la verdad es poquito, ¿no? 2 y 6 para acá. Salió PPK, yo me acuerdo en la encuestadora en GFK, cuando pasaron a primera, o sea, a segunda vuelta, perdón, Keiko y PPK, nosotros teníamos una encuesta muy bonita que se aplicaba en varias partes del mundo, el grupo GFK, que era el índice de confianza del consumidor. Eran 4 preguntas, básicamente, para ver expectativas de la economía a nivel personal, a nivel nacional, etc. Mira, se disparó hasta el cielo, ¿no? Porque ya era, digamos, un sector más conservador, de derecha, populista, en ese momento, Keiko Fujimori, un sector de derecha más moderna, digamos, PPK. Ya, pues no, el mercado estaba Feliz. dito, digamos. Saltaba en una pata. Creció, ¿ya? Bueno, de ahí a la fecha que hemos tenido, pues, ¿no? O sea, Vizcarra, que visto en perspectiva fue un punching ball, o sea, fue un dame que te doy, ¿no es cierto? Pero una gestión desastrosa. Desastrosa, mira, desastrosa, y bueno que lo recuerdes, Pedro, porque acá viene la paradoja del manipuleo, ¿no? No la paradoja, sino, digamos, el arte del manipuleo, y es que Vizcarra tenía 70% de aprobación en esta pregunta que hacemos todas las encuestadoras, aprueba, desaprueba la gestión, pero cuando tú preguntabas por, ¿y cómo lo está haciendo en salud? 30%. ¿Y cómo lo hace en economía? 30%. Entonces, la aprobación sectorial, o sea, en la gestión estatal, el tipo tenía la mitad. Lo que tenía era un respaldo político porque le daba cabezazos cada vez que podía al Congreso. Eso lo sabía perfectamente él y su asesor, ¿no? Era el que le insistía en su seguir dando al Congreso porque ¿qué te queda? ¿No? Bueno, y después viene lo de Castillo. A lo que voy... Y su referéndum también fue así recontra populista, demagógico. Hemos venido de tumbo en tumbo y la verdad, quien le ganó al fujimorismo era pues un sancochado 2. O sea, porque PPK era un sancochado 2. Vizcarra era un sancochadito, era la yuca del sancochado, ¿no? Y después, Castillo, por favor, que no se olvide la gente que pasó a segunda vuelta con 15% de voto efectivo. Y Keiko tenía 11. Eran nadie, ¿no? Bueno. Sí, pues, entonces, yo creo que aquellas actividades que logren juntar gente, que nos permitan conversar, que nos permitan discrepar debatiendo, que nos permitan volver a rescatar esos espacios colectivos, aunque sean chiquitos, yo creo que es construir. Y creo que además, alguna vez Juan de la Puente lo mencionaba, o sea, ninguna salida va a ser inmediata. Por supuesto que van a venir
Claro, tú crees que puede ser antes, pero yo digo sí, puede ser, pero lo más probable es que lleguemos al 26. Vamos a llegar con lo mismo. Está esta encuesta que ya se ha mencionado de Ipsos y que se difundió en este nuevo servicio que Sí. tiene Perú 21. Hoy termina siendo el mismo resultado, porque estamos exactamente igual. A ese nivel no hemos avanzado nada. Entonces, digamos, los liderados eventuales, el invitado al partido, el vientre de alquiler, van a aparecer. Pero esa es la crisis política que tenemos, ¿no? Y que nunca se resolvió. O sea, y por favor, Estamos toda la cada vez chiquillada peor, puede Hernán, estar cada escuchando vez esta. peor. Claro, para todos los que estaban en la estrellita en 1990, cuando salió elegido Alberto Fujimori, si alguien está escuchando esto, de esa generación que no vivió Fujimori, el primer Fujimori, el señor Alberto Fujimori ganó las elecciones porque tenía un discurso antipolítica, antipartidos. Sí. O sea, gracias a la pésima gestión del APRA, ¿no es cierto? Y sobre todo, ni siquiera seguía la gestión del APRA en términos políticos, sino la violencia senderista y la hiperinflación, lo colectivo en este país explosionó. Y producto de esa quiebre social y político, aparece Fujimori. Y como un Y tsunami, además. lamentablemente tenemos 30 años de eso. Sí, pues es una crisis larga e interminable y que todavía pareciera pues que tiene para muchísimo rato más. Una pregunta final, Hernán. Hace poco se viralizó en TikTok, en Twitter, un foro en el que participó el exministro de Economía Castilla y Alberto Vergara, ¿no? Donde Castilla defendía, en síntesis, el statu quo, ¿no? Con Dina Boluarte, y Alberto Vergara se preguntaba por qué la élite puede defender lo que él llamaba la barbarie del gobierno de Boluarte. Y en una entrevista reciente en El Comercio, amplía un poco lo que quiso decir ahí, y es que las élites económicas del Perú se están equivocando al estar felices con el gobierno de Boluarte, están apoyándolo bajo la premisa de que la barbarie es preferible al comunismo, y ese trueque permite la degradación del Estado de Derecho que vemos hoy. Apoyar a este Ejecutivo en su alianza con el Legislativo está destruyendo la posibilidad de tener instituciones fuertes. Yo no sé si se dan cuenta o si no les importa. ¿Tú qué crees de eso? No, si se dan cuenta. Pero se hacen Yo los creo que- cojudos. No, o sea, no estamos hablando de gente tonta, ¿no? O sea, Por eso. Se están haciendo los cojudos un poco. Un poquito. sí, pues, y ahí yo creo que pues hay ahí nos cae encima este país fragmentado, ¿no? Profundamente Pero racista, así es, pero que te habla de la miseria, ¿no? la Y, mezquindad de muchos peruanos. Los muertos, déjalos a un costado, no hables. sí, pues, ¿no? Racismo, déjalo a un costado, No, clasismo. imagínate que en las manifestaciones pidiendo que se anulen las elecciones porque ha habido fraude ahí en el Parque Miraflores, ¿no? 4x4 y pancartas de Muera Castillo, entraba el ejército y se bajaba a 15 personas. ¿No? No, o sea, dice si eso pasaba en Miraflores. Si hubiera pasado en Lima, en Miraflores, pues no. Claro, Ya no, te imaginas. se acababa el gobierno, ya Boluarte ya no Ya. estaba. Así es. Entonces, Pero claro, pasa en Ayacucho, lo cual ya, o sea, cuando sale la noticia es muy fuerte, volver a tener militares en las calles matando a ayacuchanos, o sea, por Dios, o sea, no aprendimos nada, no, absolutamente nada. No, y acuérdate, ¿no? Este CADE, cuando había salido elegido Humala, de nuevo, ¿no? El empresariado asustado. Asustado de poco. ¿No? Claro, tú tenías Estuve ahí, asustado de poco. Este afiche, que creo que lo hizo Toronja, de que nadie quede fuera,
Sí. ¿no? Que era el espíritu, ¿no? El de las papas. No, no, que lo Claro, dice en las papas, Gustavo ¿no? Rodríguez. Entonces, claro, cada vez que el cuco aparece, o sea, es lamentable que se vea como cuco, pero demanda ciudadana que pide, o sea, no hay nada más democrático que la gente pidiendo justicia, reconocimiento de sus derechos. Inclusión, o sea, Eso es visto, considérame. así es, O sea, Lima no es el Perú, yo también soy parte de este país, o sea, el Estado simplemente no llega a donde yo estoy, no tengo sí, agua, pues, o sea. y eso es visto pues como comunista, ¿no? Eso es terrible. Y el terruqueo, del que no hemos hablado, que es una estigmatización también. Mira, yo cada esto, mira, hay dos cosas que yo creo que son como agendas pendientes para dos sectores opinantes, ¿no? Creo que para el sector empresarial, quién sabe, y yo no sé si la derecha política, es entender que hay un tema de inclusión y que hay que ceder. O sea, está Acemoglu, Robinson, por favor. O sea, son las élites inclusivas las que terminan liderando un país, ¿no? No las excluyentes. O sea, la historia lo demuestra, ahí está, o sea, y son patas de Harvard y MIT, no son de ya, la pero mientras que tú dices eso, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, pretende hacer de Miraflores ahora un distrito que discrimina. ¿Qué? Una suerte de club privado, ¿no? Mira, yo vivo en Miraflores, acá me discriminan a mí, que yo soy el que tenga que estar regando mi jardín de fuera, porque acá no riegan nada de mi plata, la que se va para... Y de todos los vecinos que regamos acá los jardines, que supuestamente deberían regar el municipio. No, y lo otro es que yo creo que, no sé, pues el sector progresista o llamarle izquierda, que tiene que retomar, y acá viene un poco el tema futuro, una noción de orden. Pues es la otra, ¿no? Esa es la otra. O sea, ya, toda represión, acá, oye, pero también tenemos orden, ¿no? Acuérdate lo que fue la gestión de Susana Villarán, que puede ser muy criticada por 40.000 cosas, pero Gustavo Guerra García logró liderar la reforma del transporte y la gente, contra todo lo que siempre pensamos que no, la gente es caótica, el peruano no es un desordenado, hacía su colita ahí en la avenida Arequipa para tomar el bus, todo en una fila, todo el mundo en una fila. Claro, si hay un líder que pone la pelota, la gente se ordena. Entonces yo creo que hay, o sea, de un sector más progresista, si se quiere, ese tema de gestión, orden, o sea, organicémonos, ¿no? Por un lado, que es una necesidad importante para gestionar lo público, y por otro lado es la inclusión, ¿no? Y el problema es que termina ocurriendo, acaba de sacar Cristóbal Rovira, es un politólogo chileno que ha trabajado mucho en el populismo, que hace mucho trabajo comparativo Europa-Chile, y analizaba en un artículo que acaba de publicar a Katz, ¿no? Y comparando, digamos, la derecha radical europea con la latinoamericana, mira lo que acaba de pasar en España, ¿no? O sea, Suárez adelanta las elecciones por temor a que el PP, perdón, Suárez, Sánchez, claro, para julio, las está adelantando para julio. Por temor a que el PP se termine aliando con Vox, ¿no es cierto? Es como el PPC pues, con Renovación Popular, ¿no? Ya. Y él dice, oye, pero acá en América Latina eso no es tan complicado, ¿eh? Porque Vox y el PP ahí pueden tener agendas diferentes y diferenciadas. Acá no tanto, eso es más fácil, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos encaminando, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? En una agenda que va primando la sensación pública de desorden y caos, en un país de cultura autoritaria, si no pregunta a Cerrón, si no pregunta a López Aliaga, ¿no? Mano dura y firme. Bueno, donde se está viendo a Bukele como una especie de referente, cosa que no lo es, ¿no? Y antes se veía a Bolsonaro. Bueno, y tuvimos a Velasco y tuvimos al chino, no tuvimos. Bueno, también, claro. El autoritarismo se da en los dos sectores, en los dos bandos, extremos, ¿no? Así es. Bueno, Hernán, creo que no vemos la lucecita de la salida. Yo veo la luz de tu ventana, que está bien simpática, pero hasta ahí llego.
Es la única luz que se ve hasta ahorita. Bueno, Hernán, oye, muchísimas gracias por esta A ti, conversación. encantado. No sé qué decir, o sea, porque Nada, yo creo, no, yo me quedé a la mitad con esto que te hablaba de Juan de la Puente, que nada, este es un partido largo. Yo creo que ya, hay que romper con soluciones de acá a 2 años, 3 años y pensar que esto implica una reconstrucción de largo aliento y que mejor pensarlo así, ¿no? ya, pero Creo que ese es parte del para tema eso que hay requiere de que la juventud comience a ver la política con otros ojos, porque si no, ¿de dónde va a venir la y no renovación? me jales la lengua, porque creo que un elemento fundamental de toda esta desmovilización es que las universidades se han despolitizado. En Es- nuestra época, es buena verdad, parte de las es verdad, dirigentes universitarias salían de las universidades. es verdad. Hoy, ¿qué universidad hace política? No, incluso en la época de Fujimori, acuérdate. Eh, O sea, Carlos Cornejo, por ejemplo, el periodista, o sea, él, mi alumno, así, bueno, era de la de Lima, ¿no? brillante, brillante alumno. Pero era la época, yo me acuerdo que cuando el régimen autocrático de Fujimori ya estaba consolidado, los que salían a las calles a protestar, pero de una manera organizada, eran los universitarios. Y no solamente era San Marcos, era la Universidad de Lima, digamos, de la No, sí, Católica, qué sé claro. yo, o sea, Bueno, eran a los que eventualmente los podías entrevistar en medio, claro. porque el gobierno estaba pues concentrado en anular a los opositores políticos profesionales, digamos, ¿no? No, y claro que había dirigentes gremiales, barriales, sindicales, Sí. pero los partidos políticos tenían pues una presencia también de dirigentes estudiantiles. O sea, por favor, en el Congreso muchos han salido luego de militancia universitaria, no todos, pero muchos. Pero bueno, esos espacios de formación y socialización política, gremios, ¿qué gremios hay ahora? Pocos. Lo de los profesores, bueno, ahí tenemos a Castillo. ¿Qué? Lo de los colectiveros, ya, ¿no? Otros mafiosos. Pero a nivel, hablando del espacio estudiantil, la política universitaria, y mira que yo soy profesor universitario en estos momentos, es casi nula o nula, y esa escuela política se ha perdido. Entonces, bueno, tenemos el resultado que tenemos. Ya, o sea, el final puede ser, la esperanza está en la juventud. Así es. Para buscar algún atisbo de esperanza, ¿verdad? Porque no veo nada todavía. Estamos jodidos. Pero bueno, jodidos, pero sin tirar la toalla todavía, que es lo importante. No, ni hablar. Ya, eso sí. Bueno, Todo Hernán. tendencia genera una contratendencia, así que algo tiene que pasar. No sabemos cuándo, pero en fin. Y una posibilidad es que caiga el meteorito, que también ahí con eso ya se arregla todo de una vez por todas y para siempre. Hernán, muchísimas gracias por estar acá. Hasta una siguiente oportunidad. Bien, nos vemos. Chao. Hablar contigo. Ustedes, hasta la siguiente entrevista. Chao.